Hola a todos y a todas. Estamos acá con Alejandra, la Ale y Jorge, quienes nos han ido contando algunos temas con respecto a la autoridad y las lecciones que nos deja San José. Y en este ratito vamos a tener una conversación muy cercana para poder también plasmar dentro de su experiencia lo que San José él hizo como líder y ellos también, tanto la Ale como Jorge, están haciendo en sus trabajos. Necesitamos hoy en CIES, en ejecutivos, empresarios y emprendedores, que también pongan parte del sello de San José y podamos comprender que el liderazgo parte desde la humildad, desde lo que es menos ego, la conversación, el vínculo, el ser guía, el poder empatizar con los otros. Entonces vamos a partir, Ale y Jorge, y quiero introducir con respecto a lo que ustedes fueron contando, tres aspectos sobre la profunda vida interior, la ausencia de ego y autoridad que guía. En cada uno de estos aspectos se da un cambio de paradigma, lo mencionaba Jorge, desde uno tradicional a otro que aparece iluminado por San José. Y en ese caso, por ejemplo, en la vida interior nos preparamos para ser mejor instrumento en vez de ser más exitoso, y a veces rezamos y meditamos para encontrarnos con Dios. La pregunta para ti, Jorge, ¿cómo podemos encontrar tiempo para desarrollar nuestra vida interior en un mundo que, entre comillas, nos pasa por encima con los quehaceres? Bueno, es una muy buena pregunta. Me acuerdo en una oportunidad conversando con una de las hermanas de Schoenstatt respecto de cómo era el interior del lugar donde ellas están, la casa, digamos, de las hermanas. Y a mí me ha tocado un par de veces estar ahí. Efectivamente, uno se encuentra con un ambiente maravilloso, muy cercano al cielo, de mucha paz, de mucha oración, de mucha reflexión, en donde eh, aparece como viva, ¿no es cierto?, la iluminación de Dios. Y yo le pregunté a la hermana, bueno, ¿y cómo logran esto? Mira, me dijo, esto no es gratis. O sea, aquí hay un trabajo y hay una disciplina. Y esa disciplina requiere que tú te hagas un tiempo y lo mismo creo yo que es lo que tenemos que hacer nosotros como personas que vivimos en el mundo normal, en donde todos operamos, en donde todos trabajamos, en un mundo que estamos llenos, ¿no es cierto?, de interrupciones. Tenemos que elegir las piedras fundamentales y ponerlas primero dentro del día. Eso significa en la mañana darnos un espacio, 5 minutos a lo mejor al principio, 2 minutos al principio, pero si no tengo 5 minutos para encontrarme con Dios, es muy difícil que pueda de verdad lograr esa cercanía de ese Dios que vive conmigo diariamente. Y al final del día, en lo posible, tratar de reflexionar nuevamente también 2 minutos, 5 minutos, qué es lo que me ha hecho vivir Dios hoy día, qué es lo que me dice a mí, qué es lo que me propongo. Muchas gracias, Jorge. Ale, tú nos hablaste respecto a la fe práctica de la Divina Providencia. ¿Qué pasa cuando no nos encontramos con Dios? ¿En qué momento tú has ocupado la fe práctica de la Divina Providencia? Quizás también en lo laboral, pero también en tu familia, porque eres una mujer atómica con muchas cosas, y a veces se nos escapa del control algunas cosas. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese rol? A ver, mira, te voy a contestar desde la experiencia y desde lo que ha sido asumir el rol. Yo soy intensa por naturaleza, yo creo que eso ya se pueden dar cuenta, ¿no es cierto? Eh, Cuando me toca asumir el cargo, el primer mes yo me sentí completamente abducida, podría decir, o aspirada, no sé cómo explicarlo, pero metida dentro de algo que me estaba como chupando toda mi energía, pero también me estaba haciendo perder un poco el equilibrio, de decir, bueno, ¿cómo pongo en orden aquellas cosas que son importantes de aquellas que son menos importantes? Eh, y por lo tanto dije, bueno, esta cuestión hay que pararla, porque no puedo llegar a la oficina a las 7:30 y llegar a mi casa a las 9 de la noche. ¿Ah? Eso no.
Y el sistema público es un poco así, porque te dicen, uy, qué atroz, perdiste tu vida, en el fondo te va a consumir. Y es verdad, es muy absorbente, es difícil de explicarlo. ¿Ah? Por lo tanto, yo dije, aquí hay que parar y hay que poner las cosas en perspectiva y en orden. Es decir, ¿a cuánto tiempo le voy a dedicar a esto? Pero también, ¿cuáles van a ser mis seguros para no perder de vista? Primero, cosa que era para mí muy importante, el estar yo bien. ¿Ya? El que no me consumiera esto, porque al final nadie te lo va a devolver, si eso es lo que uno finalmente se te da cuenta. ¿Ah? La pasada de cuenta va a ser para ti personalmente. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Aquí lo primero que tengo que ordenar es el ser. ¿Ya? Volver a lo más importante, el ser mamá, el ser esposa, y posteriormente viene lo ser profesional. Entonces, ¿cómo logro organizar todo esto? ¿Cómo no pierdo el espacio de la pausa, que es un poco lo que decía Jorge, el tener esos pausas en el día y decir, bueno, esto lo ofrezco, no olvidarme, aunque sea 2 minutos, no perder mis espacios de oración y ordenar la casa de nuevo. Pues, estos círculos de la fe práctica en la vida providencia que mostró Jorge y que también mostré yo, para mí han sido fundamentales en distintas etapas de mi vida, no solamente ahora. Pero también me di cuenta que desde el momento en que yo volví a recuperar el equilibrio, empezó a fluir todo como tenía que fluir en cada uno de los distintos ámbitos. Y desde ahí para adelante la campana suena siempre. ¿Ya? El ser es lo primero que te dice. Interiormente, si tú no estás bien, pierdes el equilibrio y nada funciona. Lo más mínimo a lo más complejo. Gracias, Ale. Bueno, ahí es el GPS que llevamos en el interior y que nos va también conectando a lo que tenemos definido como el propósito de vida, ¿no? Lo que nos hace vibrar, lo que nos compromete, pero también lo que nos permite traspasar nuestros talentos en lo que estamos, en lo laboral, pero también en lo familiar. Y desde ese punto de vista, estábamos revisando con ustedes el ego, ¿ah? Que es el exceso de una autovaloración, y que todo se hace por y para un beneficio personal, ¿ah? Cuando en el fondo lo que buscamos también es el beneficio común. Y es uno de los grandes enemigos, ustedes mencionaban, de la autoridad. Y algunos dramas en el fondo son ejemplos de ego y quitan mucho tiempo, lo que mencionaba Jorge, los equipos de trabajo. Entonces, Jorge, ¿qué puedo hacer si no me doy cuenta de que mi equipo está viviendo en el paradigma tradicional del ego? Lo primero es conversar con las personas. Yo creo que es fundamental saber cómo se sienten, qué experimentan hoy día, qué cosas les están afectando. Y en el momento en que tú descubres ciertos elementos, hay luces que se van prendiendo. Por ejemplo, el pelambre, la mala interpretación, el contarte algo que le está pasando a esa persona y que es lamentable, y cuando tú entras en el juego de compadecerte con ellos, estás metiendo en un ámbito que efectivamente no hay respuesta. En cambio, si tú entiendes empáticamente y en lugar de compadecerte le das opciones, por ejemplo, el típico tema, ¿no es cierto? Llega un ejecutivo y te dice, mira, tengo un problema con esta otra persona que no me mandó las cosas, que no me pesca, que no me entiende, etcétera. ¿Cuál es la respuesta? Oye, pucha, qué lamentable, yo creo que tenéis que tener paciencia, acéptalo tal como es. Eso no lleva a nada, va a perpetuar la situación. Lo que uno tendría que hacer es decir, ¿por qué no intentas conversar con él? ¿Por qué no vas y le ofreces ayuda? ¿De qué manera podría el área tuya tener más capacidad, ¿no es cierto?, de actuar en equipo con él? ¿Hay algo que tú creas que puedes hacer mejor para que el día de mañana esa persona considere, ¿no es cierto?, lo que ustedes le están proponiendo? Esas son como las herramientas que uno tiene para evitar esta discusión, porque de lo contrario te metes en un ambiente muy enrarecido que lo único que hace es hacerte perder tiempo a ti y a todo el equipo. Qué importante, Jorge, lo que menciona, porque una de las cosas que el líder como autoridad y guía lo que tiene que hacer es sacar a las personas de la zona de confort y dejarlos como protagonistas de su vida y no como víctimas.
Por lo tanto, cuando tú mencionabas el ejemplo, efectivamente hay muchos que quizás prefieren dar su opinión o decirle a la persona que sí, que siga dando sus quejas, pero no le da al propio colaborador el poder de hacerse cargo. El tema de accountability tan importante hoy día. Entonces, bajo eso, Ale, a mí me gustaría preguntarte que muchas veces podemos hablar en lo más profundo sobre la diferencia entre asumir y abrazar los cambios. ¿Cuál podría ser quizás una actitud más activa desde que tú viste, sobre todo en el sector público, de que las personas sea algo profundo el cambio, que lo crean y que tú como guía, como autoridad, los convenzas? Tú hablaste hace un rato de la confianza, de que en el fondo soñar juntos, y qué otras cosas podríamos compartir con quienes nos están escuchando hoy día. A ver, mira, yo creo que todo lo que es liderar, cambio, requiere de mucha flexibilidad, ¿ah? Y también requiere de algo que es bien importante, que es conocer mucho a la gente que te va a ayudar y te va a trabajar contigo en este cambio. Jorge mostraba, ¿no es cierto?, lo que es la típica curva del cambio. Yo estoy hoy día haciendo algo que es cambio y es cambio estructural, y que a las personas y sobre todo a los que trabajamos en educación, a los profesores no nos gustan los cambios, ¿ya? No nos gustan los cambios y a los seres humanos tampoco, porque finalmente el cambio es incertidumbre, el cambio hace que tú no sabes qué va a pasar, por lo tanto crees siempre, la primera creencia de las personas en el cambio es que nos va a ir mal, esto no va a resultar. Entonces, cuando uno empieza a liderar con ellos, obviamente el tema de la confianza es clave, pero también desde mi punto de vista hay algo que es relevante, sobre todo cuando tú anuncias el cambio y dices, bueno, para allá vamos. Es bien importante saber cuál es esa situación como A y a qué situación voy a llegar, ¿ya? Y cómo lo voy a hacer. Es asumir cuáles son las pérdidas y ojalá verbalizar esas pérdidas con ellos. Sabemos que hoy día estamos aquí y que esto implica esto y que vamos a llegar a B, que implica esto otro. Y que eso implica que a lo mejor, no sé, pues pensémoslo en algo súper simple, lo que puede ser un cambio de casa. ¿Ah? Sabemos que esta casa donde hoy día vivimos, no sé, voy a poner un ejemplo, tiene una sala de estar que nos permite estar a todos juntos y ver televisión, no sé. Y nos vamos a ir a otra casa donde no vamos a tener esa sala de estar, pero en vez de eso lo vamos a suplir de esta forma. Es lo mismo que pasa en los cambios organizacionales. A las organizaciones les gusta volver siempre al equilibrio, buscan la estabilidad. Por lo tanto, tú tienes que tensionarlas, ¿ya? Y esa tensión es molesta. ¿Ah? Es como uno dice, bueno, se me mueve el piso. Pero cuando tú trabajas con ellos, asumes las pérdidas, las verbalizas, ¿ya? Es como que llegas al fondo, ya viene el dolor. Aquí hay dolor, hay miedo, hay incertidumbre, son sentimientos potentes. Y por lo tanto uno tiene que contrarrestarlos con sentimientos que den seguridad, que den estabilidad y que de alguna cosa tú digas, esto es bueno, esto vale la pena. Y en ese momento la gente en el fondo asume la pérdida, te compra, entre comillas, el cambio, te compra este nuevo sueño, este nuevo propósito, porque lo cargas de propósito, lo subes y empiezan a añorar, entre comillas, algo bueno que viene. Es decir, tiene que tener algo bueno, tiene que haber esperanza, tú tienes que dar certezas, seguridades y tener claridad a dónde vamos a llegar. Porque la institución, vuelvo a insistir, las organizaciones siempre vuelven a buscar el equilibrio. Y por eso, para liderar el cambio, tienes que ocupar herramientas que son distintas, y que en el caso, por ejemplo, de la administración pública hay un tema bien importante, la autoridad formal tú la tienes, el poder está dado por el rol, y podrías llegar y decir, ahora vamos para allá, ¿ya? El tema es cómo te ganas la autoridad informal o la autoridad formal, que la gente te crea, se convenza, confíe en ti y te acompañe en este gran sueño. Y eso es un poco lo que está en juego acá. Muchas gracias, Ale. Bueno, ustedes han mencionado varios temas y varios puntos importantes que debiese tener el líder como autoridad.
una de las principales cosas que también queremos transmitir hoy día es que el líder tiene que humanizar la organización donde está. Ale y Jorge hablaban de los cargos, hablaban de que el cargo viene, o la autoridad viene por el cargo, y la verdad que uno se tiene que ganar esa autoridad. ¿Y de qué manera? Aquí ya tanto Jorge como Ale lo han mencionado, el tema de la humildad, el tema del ego, que hay que bajarlo, pero también dar espacio a equivocarse, dar espacio a que somos humanos y que las organizaciones y las personas, en la medida que quieran avanzar, tienen que caerse, ¿cierto? No todas las personas nacen perfectas. Y por lo tanto, ese es un aspecto que el tema de la humanización, y hoy día, Jorge, me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con esta humanización en esta época después de pandemia que estamos viviendo este trabajo híbrido? ¿Cómo podemos transmitir este propósito y esta energía tanto del líder, pero la autoridad, a estos equipos que nos ven detrás de la pantalla? Mira, yo creo que lo más importante es que la gente sienta el sentido de pertenencia, sienta que es parte de un equipo y que es valorado como parte de ese equipo. El trabajo híbrido o el teletrabajo, llamemos, tiene ese problema. Es muy bueno desde la perspectiva de la eficiencia, de que estás en la casa, etcétera, te hace perder menos tiempo o invertir menos tiempo. Sin embargo, estás separado de aquello que la gente más quiere de la oficina, que es estar con tus cercanos, con tus amigos, con tus colegas, trabajar presencialmente, etcétera. Por lo tanto, cuando la realidad hoy día nos llama al trabajo híbrido, lo primero como líder es entender que la gente es parte, tiene que sentirse parte del equipo y tienes que hacer todo lo que está en tus manos para que esa persona efectivamente lo sienta así. Primero, lo llames permanentemente y si no lo llamas tú, lo llame un amigo o lo llame un colega. ¿Cómo has estado? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo van estas metas? ¿Hay algo en lo que hoy día en tu vida personal esté afectando, ¿no es cierto?, el desempeño del trabajo, etcétera? Y lo segundo, creo que es muy importante reconocer que no es tu rol como líder tener todas las respuestas. Tú no sabes todas las respuestas. Por lo mismo, darle desafíos entretenidos a gente que está buscando desafíos. ¿Cómo podemos arreglar este problema? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué no conversas esto con tal o cual persona? ¿Por qué no armas un equipito chico y traten de darme un par de alternativas, aunque tú sepas la respuesta, para poder ver de qué manera encaminamos, ¿no es cierto?, este dilema, este desafío, este problema, ¿no? Yo diría que esas dos cosas son las más críticas, hay muchas más, pero esas son las que creo yo más importantes. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué distinto hace cuando hablamos en común y cuando vamos invitando a las personas a dar respuesta y no solamente nosotros nos creemos que tenemos la respuesta única y la verdad única? Por lo tanto, yo los quiero invitar a ustedes, como ejecutivos, empresarios, emprendedores, a preguntarse cómo se están vinculando, cómo están transmitiendo este propósito y cómo están mandando la señal a sus equipos de que quieren ser autoridad, pero humanizando. Para ir terminando, y porque ya el tiempo es oro, ¿no? Les quiero pedir a la Ale y a Jorge que nos entreguen un regalo a todos los que estamos acá presentes y a los que nos están mirando. ¿Qué les gustaría a ustedes transmitir y entregarles para que dentro de su rol de guía y de autoridad se apalanquen en eso? ¿Qué es lo que a ustedes les ha permitido tener los pies en la tierra y poder estar cercano de Dios y de la Mater en sus cargos, en sus roles también como padre, madre y esposo? A ver, mira, antes de entregar el regalo, yo creo que hay una cosa bien importante que al menos a mí me ha marcado mucho en los últimos 2 años. Yo creo que la pandemia, independiente de todas las consecuencias sociales, económicas que hemos visto, ¿no es cierto?, y también de salud, nos regaló una tremenda oportunidad que fue el poner en pausa o en modo avión nuestra vida, de alguna forma. Nos
nos recluyó a todos a nuestras casas, nos volvió al centro que es la familia, que tiene mucho que ver con la pregunta que tú estás haciendo. Entonces yo creo que hoy día todos aquellos que tenemos un rol, y sobre todo también aquellos que somos papás, el repensar cómo queremos vivir para adelante nuestra vida, si queremos volver a ese modo de aceleramiento, en cierto sentido, de correr por la vida, o el volver a lo más sencillo, porque ha sido súper interesante lo que ha pasado en todos los ámbitos de la vida. Teníamos poco, nos encerraron de la noche a la mañana y tuvimos que aprender con lo que había dentro de la casa a comunicarnos desde el teletrabajo que tú dices. Tuvimos problemas hasta con lo más básico, ¿eh? No hay que olvidarse con Internet. La velocidad de Internet no alcanzaba para todo en algunas casas, pero con muy poco hemos hecho mucho. Entonces, ¿cómo volvemos ahora y volvemos a retomar, todavía con una pandemia, y rescatamos todos estos valores que han sido profundos, creo yo, en esta época? Yo al menos no me siento igual antes de la pandemia. En mí cambiaron muchas cosas. Y si tuviera que entregar algo y dejar algo, creo que el volver a lo básico, a lo esencial, que es la familia, que es volver a valorar lo pequeño, el detalle, eso tiene mucho que ver con el tema de volver siempre al centro, que es uno mismo, y esa conexión que uno tiene que tener en este organismo de vinculaciones, ¿no es cierto?, con Dios, que tiene que tener también con los otros, cómo tú cultivas el vínculo con los otros, tiene que ser algo esencial en nuestras organizaciones y que tiene que ver con cómo las humanizamos, cómo volvemos a poner en el centro los vínculos. Hoy día las personas cuando vuelven a la oficina tienen un anhelo de reencontrarse con los otros. Entonces, ¿cómo eso lo cargamos de valor? ¿Cómo no perdemos? Yo encuentro esta tremenda oportunidad que hay ahora de volver a hacer las cosas mejor de como no las hacíamos antes, teniendo los dos pies muy en el centro, pero siempre manteniendo ese vínculo sano hacia arriba en lo cotidiano. Porque no es que yo me pare y rece todo el día, sino que finalmente, como descubro a Dios en lo simple, vuelvo a lo más básico. Yo creo que eso es de los grandes aprendizajes, al menos a mí me ha servido mucho para hacer lo que tengo que hacer y también para poder reencontrarme o como resignificarme yo misma como persona. No sé si se entiende, pero va un poco por ahí la idea. Muy claro, Ale, y te lo agradezco y gracias, tremendo regalo que nos haces hoy. Y Jorge, te deja la vara alta. Sí, la Ale. Lo dijo todo. Pero mira, solamente recordar una frase que me llamó mucho la atención del Papa cuando inició el año de San José en su carta, diciendo abrazar aquellas cosas que no queremos que estén en nuestra vida, a propósito de la pandemia y lo que decía la Ale. San José es un doctor en eso, ¿eh? Es esa capacidad de abrazar aquellas cosas que no las esperábamos y que nos sacan de nuestra comodidad. Nosotros como líderes o como autoridad no estamos para cambiarle la realidad a la gente. Nuestro rol es transformar la percepción de la realidad de esas personas para que puedan sacar lo mejor de ellos en momentos de cambio. Para mí es la gran enseñanza que ha tenido este año la figura de San José y estos 2 últimos años en tiempos de momentos que no lo habíamos soñado ni anticipado, como es la pandemia. Muchas gracias, Jorge. Bueno, los dejamos con 2 enormes regalos preciosos. Muchas gracias, además, con sus 2 exposiciones que creo que nos van a hacer a todos reflexionar. Así que, bueno, de parte de sí, les agradecemos a Ale y a Jorge por su tiempo. Y nosotros nos vamos a encontrar en reflexionar también sobre estos temas en un taller que vamos a tener y vamos a trabajar también en el vínculo de la comunidad internacional. Muchas gracias.